Bueno, gente, nada, lo prometido es deuda, aunque bastante tarde. Es un poco ponernos al día con la propia materia de simulación. Eh, bueno, aquí vamos al grano. Esta es una primera presentación de hablar de los conceptos más básicos de simulación y un poco para prepararse en lo que viene en las próximas semanas. Igual el viernes voy a asignar otra tarea. No, el viernes no, lo más probable es que sea el sábado, este, pero hay otra tarea a partir de lo de hoy, a partir de lo que estuvimos viendo de Python. Incluso también el tema de mi evaluación con el tema de Python y todo eso, lo vemos. Mis comentarios los envío también el sábado. Nada, esto está saliendo del horno. La presentación es, bueno, ahora mismo el 16 de junio. Yo por aquí por allá voy dejando pequeñas pistas de temas de código de Python que no son tan usuales. Por ejemplo, en este caso, yo suelo poner esto en algunas presentaciones que hago en Jupyter. Yo aquí selecciono o sea, hago que el sistema tome español de Venezuela para imprimir el tiempo. Entonces, igual estén pendientes de esos detallitos que yo a veces no hago énfasis, pero algunos me han tomado bastante tiempo aquí y allá en algunos foros. Ok, hablamos de modelado y simulación. Entonces, cuando se habla de modelado es cualquier sistema, cualquier sistema que uno pueda imaginar, concebir, es construir una representación abstracta de ese sistema tomando las características que realmente nos interesan. Entonces, uno puede modelar sistemas físicos, puede modelar cómo piensa la gente, uno puede modelar cómo sale la gente corriendo despavorida en una emergencia, todo aplica. Lo que ocurre es qué interesa en cada caso. Cuando la gente sale despavorida corriendo, ¿me interesa el color de las medias de la gente? No. Me interesa si la gente puede salir en una cantidad de tiempo prudencial, digamos, dependiendo del tipo de situación que esté ocurriendo. Entonces uno modela porque le interesa estudiar qué es lo que pasa con el modelo. En este caso, si yo modelo una situación eh, de fuga, digamos, de gente saliendo por una emergencia de un centro comercial, que me interesa a mí, que cuánto tiempo tarda la gente en salir, cuánta gente se necesita, dónde deben estar las salidas. Entonces, mis hipótesis, ¿cuáles son? ¿Están las salidas bien ubicadas? ¿Están esas salidas, son suficientes para toda la gente que pueda en un momento dado estar en el edificio? ¿Dónde pueden estar los puntos críticos en el edificio donde la gente se puede aglutinar? Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo un modelo, pero simular es poner a funcionar ese modelo, es que ese modelo trabaje. Entonces, bueno, el investigador, cualquiera que esté trabajando en simulación, va a imitar el funcionamiento del sistema como haciendo correr el modelo. Entonces, al correr el modelo va a generar una historia, sí, una historia de lo que sucedió, anotando en el tiempo cómo han cambiado los procesos. Entonces, bueno, lo que venía diciendo, ¿cómo se utiliza todo esto? Pienso en simular una situación, construyo un modelo, entonces el modelo, y yo empiezo a jugar con el modelo, a cambiar parámetros del modelo y viendo en el modelo lo que yo pienso que puede pasar en el sistema. Entonces, claro, hay muchos tipos de modelos. Hay modelos físicos, por ejemplo, cuando muchos de ustedes habrán visto en documentales los perfiles de alas de un avión. Entonces, en ese caso, el modelo no es un avión que está volando a 10.000 metros de altura, bueno, sino es solamente el perfil del ala, porque lo que interesa es cómo
el viento, digamos, ante un viento frontal, cómo el viento pasa a ambos lados del ala. Entonces, fíjense que en ese caso no es ni siquiera algo matemático, es una representación física, pero cuando nos vamos a informática, ese tipo de cosas las podemos representar por distintos tipos de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. De hecho, lo que ustedes seguramente habrán estudiado de programación lineal, perfectamente es una forma de simulación estática. Entonces yo puedo utilizar métodos algebraicos, en este caso matrices, etcétera, probabilidades y modelo a través de la idea de ecuaciones diferenciales. Como ya veremos, todo esto incluso se utiliza junto. O sea, no es que yo utilizo ecuaciones diferenciales aparte y métodos algebraicos aparte. Normalmente al discretizar digamos, algo que yo quiero resolver con ecuaciones diferenciales, termino convirtiendo esa representación matemática continua en una representación discreta que termino resolviendo con métodos matriciales. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, número uno, se utiliza para obtener conocimiento. Yo no me voy a hacer mucho énfasis en esto, pero se piensa que la simulación es una tercera forma de hacer ciencia y eso no es poca cosa. Es decir, si ustedes se recuerdan algo de lo que habrán visto en los primeros semestres sobre el método científico, hay una forma inductiva, como hacen los matemáticos, que a través de unos principios básicos extraen nuevas leyes, y hay otra forma deductiva, que es como hacen los biólogos, que observan, por ejemplo, la naturaleza y a partir de ahí deducen leyes o comportamientos y siempre ven que un determinado, no sé, especie de ave vuelve en una zona, entonces puede ver que ese es el comportamiento, digamos que él tiene un comportamiento migratorio con unas determinadas características. En el caso de la simulación es una mezcla de las dos cosas, porque yo al construir el modelo de alguna manera estoy haciendo hipótesis y tiene en buena medida que ver con el método inductivo, estoy convirtiendo mis hipótesis en expresiones matemáticas, pero luego una vez que tengo allí ese modelo yo empiezo a experimentar sobre él y estoy aplicando el método deductivo. Entonces hay una mezcla de esas de esas dos formas de obtener conocimiento. Entonces, como ya vimos, lo utilizo para comprender, cuando se dice comprender el sistema, ojo, estoy comprendiendo sistemas del mundo real. Estoy buscando comprender formas de pensar, estoy buscando comprender cómo se comporta la gente, cómo se mueve los ríos, cómo se mueve el aire, cómo crecen las plantas que están en un bosque, cómo, en fin, em, cómo transcurre un proceso productivo, en fin. Entonces, cuando yo estoy hablando de un proceso productivo, ¿qué busco en ese caso? Optimizar, porque a mí me interesa que un proceso productivo produzca menos desperdicio, sea rápido, sea eficiente, sea seguro. Entonces, si yo puedo extraer esas características de mi sistema para llevarlo a un planteamiento matemático y experimentar con el modelo, yo no tengo que esperar, por ejemplo, que en una fábrica hayan accidentes para ver si los estudio, sino yo precisamente puedo simular la fábrica de la forma más conveniente posible y experimentar, experimentar, experimentar y minimizar las condiciones que me pueden conducir a situaciones de riesgo antes de que incluso puedan ocurrir. Otros casos de la simulación muy comunes es simplemente este, cuando estoy, por ejemplo, la gente que hace efectos especiales. Si yo quiero hacer una simulación que parezca agua, que ocurre en todas estas películas de animación 3D o fuego, etcétera. Usted ve en las películas cuando hay explosiones, etcétera, pues la gran mayoría de las veces no está explotando nada, usted lo sabe muy bien o debería saberlo. Lo que está ocurriendo es que a partir de un modelo matemático de cómo, digamos, se desplaza materia a partir de una explosión, hacen un modelo matemático, lo simulan y lo pegan encima de la película. Entonces,
Dependiendo de lo que, digamos, del tipo de modelo con el que yo estoy trabajando, también tengo distintos tipos de simulaciones. Si a mí me interesan cosas que ocurren en momentos particulares del tiempo, por ejemplo, llega una persona a un cajero o ocurre un evento en particular, no sé, Elon Musk habla y dice en Twitter que el Bitcoin tal cosa o la otra, es un evento particular, eso sería una simulación discreta. Si yo estoy simulando procesos que discurren, digamos, en todo momento del tiempo, por ejemplo, eso, cómo se mueve el viento, el aire, un río, cómo se carga un tanque, etcétera, eso es simulación continua, porque el proceso que estoy estudiando está cambiando en cada instante del tiempo. Si yo tengo situaciones en que yo mezclo cosas discretas y discontinuas, hablo de simulación discreta y continua. Por ejemplo, en las fábricas hay en el propio proceso de fabricación ocurren cosas continuas como que se calientan, no sé, barras de metal, etcétera, se funden, etcétera, pero por otro lado hay empleados que están cumpliendo horarios, que llegan a sus puestos de trabajo y se cambian y que tienen una cola de actividades pendientes por hacer. Entonces eso también nos lleva a la otra tipo de simulación que es la de agentes. Cuando yo quiero simular especialmente entidades autónomas, que normalmente es como la inteligencia de las personas, dentro de una simulación, o sea, yo quiero poner dentro de la simulación elementos, entidades que tienen autonomía y que se podría decir que tienen algún tipo de inteligencia, entonces yo estoy normalmente utilizando técnicas de agentes. Y si además todo esto no ocurre en un espacio donde las cosas se trasladan de un lado a otro, yo hablo de simulación espacial. De hecho, si ustedes rápidamente piensan en videojuegos, todo ese tipo de simulaciones que las que yo he descrito allí aplican. De hecho, las personas que juegan videojuegos tienen una gran ventaja a la hora de pensar en términos de simulación. Entonces, el método de simulación básicamente es, al igual que todos los métodos de investigación de operaciones, partir de un problema en particular, formular ese problema, obtener datos del sistema ya bien delimitado, construir un modelo que represente ese sistema delimitado, calibrarlo para que ese modelo termine siendo una representación aceptable del sistema. Hay un dicho que dice que todos los modelos son erróneos, solamente que algunos son útiles. Eso es clave. Una vez que mi modelo está calibrado, es suficientemente similar al sistema de la realidad, yo empiezo a hacer análisis con mi modelo y obtengo patrones de comportamiento, obtengo las formas como más convenientes para que funcionen, o el modelo me muestra, digamos, información nueva sobre el sistema. Y finalmente, ojo, y esto no es en todos los casos, yo busco optimizar. Busco que mi sistema cumpla unas condiciones de diseño que me van a permitir, bueno, que esté mejor. O sea, lo típico. En este curso, por ejemplo, vamos a ver los típicos modelos de taquillas de bancos y de centros de atención. Entonces, ¿qué interesa allí? Que la gente espere lo menos posible. O sea, al final se espera que optimizar es que modele el sistema gane la mayor cantidad de dinero posible. ¿Cómo lo hace? Atendiendo más gente. ¿Cómo lo hace? Haciendo que sus clientes estén satisfechos. Entonces, optimizar es generar desde el diseño del sistema todas esas condiciones que permiten mejorar la rentabilidad neta del diseño, del sistema que se va a implantar. Entonces, dicho lo cual, ¿para qué aplicamos la simulación? Bueno, ojo, hay muchas más aplicaciones de las que se indican acá, pero estas son como que las típicas, digamos, donde, ojo, ya se aplican desde hace varias décadas. De hecho, no es tan famoso que a las personas les den nuevos trabajos en áreas de ciencia, digamos, en simulación, como cuando se habla de ciencia de datos, sobre todo por ignorancia, porque casi toda la simulación requiere un montón
de ciencia de datos. O sea, tengo que tener datos de los sistemas bien organizados para poder simularlos y es súper útil. Entonces en eso tenemos en cualquier tipo de fábricas las cadenas de suministro, las líneas de producción, cómo se manejan los inventarios, todo lo que tiene que ver con transporte, logística, rutas, sobre todo interesa mucho los puertos, digamos, los centros de distribución donde llegan, por ejemplo, las personas a hacer transbordo de un tipo de un sistema de transporte a otro. La minería es básicamente un sistema de manufactura y de extracción, entonces casi todo lo que tiene que ver de nuevo con transporte, con líneas, con cadenas de suministro, etcétera, son clases en minería, se utilizan en salud a todo nivel, desde gran escala como sistemas de atención, pero también se simula, por ejemplo, una persona que esté haciendo atención de medicina interna, por ejemplo, alguien que esté en UCI, en cuidados intensivos, en ese tipo de cosas se aplica un montón. Procesos administrativos, atención al público, en marketing, en ver si la gente responde, en qué medida puede responder a un determinado tipo de campaña, etcétera. Bueno, en temas financieros. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, digamos, como para cerrar esto, que tiene un poco de código de Python. Les advierto que en algunos casos el código no está completo porque no cabía en toda la lámina, pero para ilustrar las ideas básicas. Algo que nosotros sí vamos a ver en este curso, por donde vamos a empezar, es a pensar en términos de los métodos de Monte Carlo. Para ponerlo de una forma simple y resumida, los métodos de Monte Carlo son aquellos métodos donde uno hace cálculos y estimaciones a partir de valores aleatorios, a través de números pseudo-aleatorios. Uno va a hacer cálculos. Por ejemplo, para estimar pi, si yo tengo un círculo y yo sé que el área del círculo es pi por r al cuadrado y yo meto toda esa circunferencia dentro de un cuadrado, yo puedo calcular la razón que hay entre, o sea, si yo genero números aleatorios que se distribuyen uniformemente, eso lo vamos a ver en las siguientes clases, que es algo clave acá. Genero números aleatorios que tienen exactamente la misma probabilidad de estar en un rango de valores, normalmente entre 0 y 1. Y yo genero muchos de esos números. Yo en este caso podría generar coordenadas de puntos que caen en el plano. Y entonces como tienen exactamente la misma probabilidad de caer en cualquier punto del plano, si yo verifico si están dentro o fuera de la circunferencia, la probabilidad de que caigan dentro o fuera de la circunferencia, que a su vez está dentro de un cuadrado en la que se marca, como aparece aquí en esta figura, van a haber unos puntos que van a estar dentro de la circunferencia y otros puntos fuera. Entonces, simplemente generando muchísimos puntos y viendo si quedan dentro de la circunferencia, yo puedo estimar pi porque el área de la circunferencia está en función de pi. Entonces, esto lo podemos ver con más detalle más adelante, pero un código tentativo de esto es este código en Python. Por eso me interesaba mucho saber cómo estaban ustedes con Python. Esta es una forma de programarlo muy básica. Fíjense que aquí yo tengo un bucle while donde hago un determinado número de pruebas. Fíjense que ese número de pruebas en este caso son 10 millones. Se hacen 10 millones de pruebas de valores. Entonces quiere decir que según este bucle while yo estoy generando 10 millones de números aleatorios tanto para X como Y. Entonces en cada punto yo verifico como dentro de un cuadrado. Recuerden cuál es la ecuación de una circunferencia radio 1. R al cuadrado igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Que es lo que se ve en cónicas y en todo este tema. Entonces, siempre que estén por debajo de X cuadrado más Y al cuadrado menor que 1, yo aquí ya puedo decir que está dentro de la circunferencia. Estoy contando el número de ocurrencias. Esto lo hago 10 millones de veces.
Y entonces, ¿cómo estimo pi? Como el área era pi por r al cuadrado. Entonces, yo lo que hago es simplemente despejar. Entonces, yo quiero despejar pi. Fíjense que yo multiplico aquí por 4. En este caso se multiplica por 4 simplemente porque si usted ve en las pruebas en estos cuadritos, yo no estoy tomando la circunferencia completa, sino estoy utilizando un cuadrante de la circunferencia. Entonces, como yo estoy obteniendo el número de veces de un cuartito, entonces multiplico por 4 para tenerlo para toda la circunferencia. Y bueno, tengo el pi estimado y fíjense que el valor en este caso con 10 millones de valores me da 3,1423, que es, digamos, es cercano a pi ya por un cuarto decimal, por 7 por 10 a la menos 4. Esta simulación corrió en 5.3 segundos con la estimación que hice por acá. Fíjense que aquí hay un código adicional, yo les voy a compartir esta presentación, donde hago exactamente el mismo, o sea, la misma idea, pero en lugar de hacerlo con un bucle while, como aparece acá, yo lo hago con vectores de la biblioteca NumPy. Es básicamente lo mismo, tengo 10 millones de valores, genero entonces 10 millones de valores para X, 10 millones para Y. Hago la misma verificación de que X cuadrado más Y cuadrado sea menor o igual que 1. Fíjense que aquí no estoy poniendo bucles explícitamente, eso ocurre dentro del código de NumPy. Estimo bajo un cálculo similar el pi. Esto de que dé con un poco de menos error es realmente no tiene que ver con la técnica, porque eso tiene que ver fundamentalmente con el número de pruebas. Pero lo que sí es interesante es que lo que antes ocurría en 5 segundos, aquí está ocurriendo en menos de un segundo. Pero incluso hay una parte que dice aquí que es el usuario 529, o sea que es como del sistema operativo que se tardó. O sea que realmente él lo hizo en 475 milisegundos, es decir, una décima parte del anterior código, que también es como para ilustrar la importancia en Python de utilizar este tipo de cálculos vectorizados. El siguiente ejemplo, que es simulación de eventos discretos, es donde es algo que también vamos a ver con mucha profundidad en este curso, porque realmente es la esencia de este curso. En este caso, cuando se habla de simulación de eventos discretos, es de eventos que ocurren en un momento en particular. Sobre todo se hace para simular sistemas de servicios, de atención, la típica taquilla de un banco. ¿Por qué son eventos discretos? Porque los eventos son la persona en un momento en particular llega al banco, en un momento en particular lo empieza a atender el cajero y en un momento en particular el cajero deja de atenderlo. ¿Y cómo se hacen estos casos? Se hace fundamentalmente simulando distribuciones de probabilidad. Simulo cuánto tiempo transcurre entre que una persona llega y la siguiente y el tiempo que tarda el cajero atendiendo a la persona. Si el cajero se queda mucho tiempo atendiendo a la persona, se forman colas. Entonces este gráfico que aparece aquí abajo es el gráfico de la cola de un sistema MM1, que es básicamente el código que aparece más adelante, aunque yo no pongo el código de la propia cola. Por ejemplo, aquí aparecen que en algunos momentos del tiempo empiezan a llegar personas. O sea, cuando lo que yo tengo en el eje Y es el número de personas en la cola y en el eje X el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá cuando estoy después de 300 unidades de tiempo, ven que empieza a aumentar el número. Eso es que empieza a aumentar la cola porque mientras a una persona la están atendiendo, van llegando otras personas que van formando la cola. Llega el máximo de la cola que se llega a formar en este sistema está de 14 personas. ¿Cómo se hace esto en el código? Básicamente yo acá estoy utilizando una biblioteca que se llama SymPy. No se tiene que confundir con otra biblioteca que es SymPy con Y en lugar de la I latina al principio,
porque la otra SymPy es de cálculo simbólico. Esta es para simulación de eventos discretos. Entonces, aquí básicamente lo que me interesa es tener los parámetros del sistema, que son el tiempo promedio entre que llega una persona y otra y el tiempo promedio que tarda una persona, el cajero atendiendo a la persona. Fíjense que aquí hay algo clave, el tiempo que tarda el cajero. Si ustedes vieron ya procesos estocásticos, bueno, creo en estocástica 1, creo que lo llaman ahora, en estocástica, el tiempo promedio que tarda el cajero atendiendo a alguien tiene que ser menor que el tiempo que tarda una persona en promedio en llegar después de la otra, porque si no las colas van a aumentar en algún momento indefinidamente. Y ese es precisamente el parámetro ρ que se calcula al dividir la inversa de ambos. Entonces, a mí me interesa de teoría de colas, por ejemplo, el lambda y mu. Yo les pongo en este caso las variables, este piso aquí antes de la lambda, porque lambda es una palabra reservada de Python. Y bueno, calculo lambda y tu, que el lambda y mu, que son las inversas de estos valores, es decir, que son las frecuencias. Lambda en este caso mide la frecuencia de llegadas por unidad de tiempo de las personas, mu, la velocidad con que el cajero despacha a las personas. Y yo hago un pequeño cálculo aquí para comparar, que es que si yo analizo digamos, el modelo, el proceso de nacimiento y muerte del cual surge ese tipo de sistemas, yo determino que ρ al cuadrado entre 1 menos ρ para el caso de un único cajero donde se forma una cola y en el caso tanto las llegadas como la atención están distribuidas exponencialmente, este es el número esperado de personas en la cola en el sistema. ¿Cómo lo simulo? Bueno, básicamente SymPy utiliza lo que se conoce como el enfoque de simulación orientada a procesos. Eso es diferente de otros modelos. No sé si les habrán comentado en algún momento en la carrera del lenguaje de simulación Glider que se desarrolló dentro de la propia sistemas de la ULA. Pero ese otro lenguaje de simulación tiene un enfoque orientado a eventos. Se construye una lista de eventos. En cambio aquí se tienen procesos. La diferencia es, bueno, la característica fundamental de los procesos es que yo, por un lado, en este caso yo tengo dos procesos. El proceso de las llegadas, es decir, que aquí yo estoy describiendo que cada tanto tiempo van llegando personas. Fíjense que yo tengo aquí un bucle while, que lo que me está diciendo es que esto va a estar produciendo llegadas, pero esas llegadas van a estar espaciadas por un tiempo aleatorio, que este es el IT, este es por Inter-Arrival Time, que yo lo puse como, porque yo tomé un ejemplo de un modelo en Glider y lo llevé lo más fiel posible a SymPy. Entonces yo tengo que el tiempo que transcurre entre una llegada y otra se distribuye aleatoriamente por una distribución exponencial con el parámetro lambda que calculamos antes. Y entonces este yield es algo bien interesante de Python, que digamos algo un poquito avanzado, que yo estoy acá construyendo un generador, una función que al devolver el valor no resetea sus variables internas, sino que devuelve el valor pero mantiene el estado que tiene en ese momento. Entonces de forma tal que vas a saber exactamente cuándo viene la próxima bucle de la simulación. Y fíjense que tengo otro proceso que es el proceso del cliente. En la simulación orientada a procesos, yo describo la ruta de vida como que la historia de las entidades dentro del sistema. Y entonces en este caso, el cliente básicamente lo que hace es solicitar el servicio al cajero, el cual no se lo va a dar de inmediato porque puede está siendo ocupado por otra persona. El sistema automáticamente hace registro de las personas que hacen cola. Y este yield rec es que él se va a liberar, o sea, en el código va a pasar la siguiente línea,
una vez que el cajero esté libre, o sea, que el cajero se haya ido alguien y yo esté de primero en la cola. Entonces, si se va una persona y yo estoy de primero en la cola, entonces él devuelve esta solicitud, porque es donde el cajero me está diciendo, sí, ahora puedes pasar tú. Y entonces ahora se calcula el tiempo que yo voy a estar mientras el cajero me atiende, que es este tiempo stay, que también es un valor aleatorio distribuido exponencial, en este caso con el parámetro mu. Y yo me quedo allí durante el tiempo dado por este valor stay. Y es lo que y una vez que me termine de atender, me voy del sistema. Y el resto de lo que yo tengo que hacer en SymPy es simplemente crear un entorno de SymPy básico, que normalmente es una instancia de la clase SymPy Environment. Creo un recurso, es decir, yo tengo que tener un cajero que es el que va a atender a las personas, en este caso lo llamo Teller, ese nombre lo utilicé del ejemplo de Glider. Entonces, un recurso en el sistema que tiene capacidad 1, entonces quiere decir que es un único cajero que puede atender a una persona a la vez. Y entonces introduzco este proceso, el proceso de llegada. Fíjense que es algo bien importante. Yo pongo el proceso de llegadas porque yo quiero que cuando arranque la simulación arranque por estas llegadas. Como hay un while true, él ya va a empezar a generar personas. Entonces, dentro de las llegadas, fíjense que el cliente inserta, o digamos, la llegada inserta el proceso a un proceso cliente dentro de mi entorno. Y entonces, una vez que se inserta el cliente dentro del entorno, entonces se empieza a procesar el cliente. Y este proceso de insertar personas dentro del sistema a partir de las llegadas es lo único que hace falta para la simulación. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en las próximas semanas. Antes vamos a ver el tema de métodos de Monte Carlo, de generación de números aleatorios. Y bueno, aquí tenemos, se inserta el proceso de las llegadas y se simula por un tiempo sin time, que si se recuerdan, en la lámina anterior era, en este caso, de 6.000 unidades de tiempo. Y ya. Esto es la simulación. Entonces, con este tipo de simulación, unos detalles más de programación de Python, yo generé el gráfico que vieron antes. Finalmente, el último ejemplo que vamos a ver acá es un ejemplo de simulación continua. En este caso es de un sistema de ecuaciones, el famoso, este es un modelo realmente famoso, que es el que llaman de depredador y presa. En este caso yo tengo dos poblaciones de especies animales que comparten un mismo ecosistema. Normalmente utilizan los términos de que están refiriéndose, por ejemplo, a conejos y a zorros, pero pueden ser en general cualquier depredador y presa. Y entonces el modelo lo que dice, fíjense que yo estoy estudiando U, que es la presa, B, que es el depredador, y yo quiero ver cómo cambian en el tiempo. Entonces, en función de cuántas presas hay, que es U, ellas aumentan en la medida, según un parámetro A. Ese parámetro A es la tasa de crecimiento, digamos, de nacimientos natural de las presas, pero disminuye la población por la presencia de los depredadores según una tasa B. Eso es decir, que si hay un determinado número de presas y un determinado número de depredadores, B indica cada cuánto, o sea, qué posibilidad tiene los depredadores de cazar las presas. Y por otro lado, al ver la dinámica de los depredadores, los depredadores, disminuyen naturalmente por C, que es el parámetro de con qué frecuencia se mueren, y su población aumenta. Fíjense que aquí está el mismo BV, que es el que dice que dependiendo de cuántas presas cacen, eso les permite aumentar su población según una tasa D. Todos esos parámetros, bueno, están aquí indicados, pero es básicamente el cuento que yo acabo de echar de
de las ecuaciones y sus parámetros. Entonces, eso lleva a un comportamiento como el que está en este gráfico. Los conejos, en este caso, son la línea roja y los zorros la línea azul. Entonces, aquí se ve que cuando al principio, bueno, hay una población dada de conejos y de zorros, al principio hay relativamente pocos conejos, entonces la población de zorros empieza a decaer, pero como hay pocos zorros, entonces crece rápidamente la población de conejos, y cuando hay muchos conejos, entonces hay más zorros que los pueden cazar, se los comen muy rápido y decrece la población de los conejos cuando están los zorros en el punto más alto. Y entonces, claro, muchos zorros que hay comen muchos conejos y, y este cuento sigue. Es decir, entonces ahora los zorros se quedan sin qué comer y entonces baja el número de población de zorros y entonces como hay pocos zorros pueden crecer los conejos y así. Este tipo de modelos en particular nosotros no los vamos a ver. Hay aplicaciones de estos tipos de modelos bajo las técnicas dinámicas de sistemas que se utilizan en negocios, pero esto no está en el programa de modelado y simulación 1. Como un tema básico, digamos, de curiosidad que pueden tener, la forma de escribir esto en Python es sumamente sencilla porque lo que tienen que escribir es las ecuaciones que vimos nosotros inicialmente, que vieron que la derivada de la primera variable es AU menos B por U por B y la derivada de la segunda variable es menos C B más D por B por U por B, bueno, que ya lo tienen allí. Lo que hago es simplemente escribir esa ecuación con esta función. Fíjense que yo tengo una función que se llama dx dt. En este caso x es vectorial porque tengo dos ecuaciones, entonces tiene un parámetro 0. O sea, cuando aquí se refieren a x0 es AU la población de los zorros y cuando hablan de x1 es AB la población x0 es la población de los conejos, x1 es la población de los zorros. O sea que x0 es U y x1 es B. Dirían los españoles V. Y nada, y entonces lo que hacen es igual A por U menos B por U por B, etcétera, y ponen las ecuaciones utilizando arreglos en NumPy en este caso. Y lo único que se tiene que hacer es indicar el tiempo. Bueno, yo voy a simular cada 15 unidades de tiempo durante 1000 unidades de tiempo y tengo inicialmente 10 conejos, 5 zorros y un vecino ruidoso por allá, bueno, en fin, y integro la ecuación diferencial. Entonces, para integrar la ecuación diferencial, lo único que tengo que expresar es dx dt me expresa cómo se relacionan las derivadas con los valores en un momento dado del tiempo de las ecuaciones. X sub 0 son las condiciones iniciales. Introduzco el valor t que me va a indicar en qué puntos yo voy a integrar la solución. Y ya corre esa línea y me dice que la integración fue exitosa. Bueno, extrayendo los valores de acá, en particular el valor de x, que es el resultado de la simulación, es que obtengo este gráfico. Pero como les digo, bueno, eso que ya por curiosidad, pero nosotros no vamos a trabajar en el curso este tipo de simulaciones. Sí les digo que cualquier cosa que ustedes vean de dinámica de sistemas, la pueden perfectamente representar tal como está aquí, con un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que las pueden integrar en Python. O sea, se puede poner una capa sobre esto para facilitar y pueden trabajar perfectamente dinámica de sistemas en Python. Bueno, eso es todo. Me ha extrañado que han habido como 4 personas que no han preguntado nada en la tarea anterior. Y esto yo lo estoy diciendo aquí al final, con toda la intención de ver si vieron el video o algo. Es clave que pregunten, es clave que pregunten sobre este código. Yo realmente, el sistema que yo estoy trabajando se basa en que ustedes pregunten. Si ustedes no preguntan, yo avanzo y enviaré tareas y ya verán si los pueden hacer. No tengo problema con que me pregunten. Sáquense ese cassette de que los profesores quieren que ustedes como que
Incluso busquen otros terceros que les expliquen las cosas, porque yo tengo reservado algún conocimiento especial, eso no es así. Evalúo muy positivamente que pregunten, pero claro, obviamente pregunten sobre la materia. Así que bueno, quedo en espera de esto. Entonces para el sábado revisen esta presentación que la voy a subir al sistema. Ojo, esta es una presentación a partir de un cuaderno de Júpiter, o sea que la ven es un HTML que viene en el navegador. Y ya, nada, estamos pendientes para el próximo sábado. Que estén bien.